Mira, uno de los puntos importantes aquí que la gente tiene que comprender, y sobre todo quienes nos están viendo y escuchando, es que la ciencia avanza en una sola dirección. Es decir, nosotros tenemos o generamos una determinada hipótesis. A partir de una hipótesis se evalúa si se dan o no, si efectivamente da resultados o no da resultados, y a partir de allí entonces tú puedes establecer las prioridades adecuadas. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú analizas, por ejemplo, el tema particular de cualquier medicamento que se quiera utilizar para el tema del COVID-19, uno de los puntos importantísimos, neurálgicos, es decir, evidentemente tiene que ver justamente con los test o las pruebas que nosotros podamos ir realizando, ¿sí? Mientras eso no ocurra, evidentemente vamos a estar en problemas serios. Evidentemente, ahorita, hasta ahora, no podemos decir que hay un resultado esperado con una determinado fármaco, o mucho menos con un tema como las famosas ahora goticas milagrosas. Es decir, miren, aquí lo más responsable y lo que ha dicho la Academia de Ciencias, la Academia de Medicina, la Sociedad Venezolana de Infectología, va justamente de la mano del diagnóstico a tiempo y de la atención a tiempo en nuestros hospitales y clínicas. Si nosotros tenemos una ventana de esos primeros 10 días en donde podemos dar solución y resultados adecuados a nuestros pacientes. Si eso no ocurre en esa primera ventana, luego comienzan las complicaciones, porque si un paciente llega de manera tardía, evidentemente pudiéramos venir con mayores complicaciones. Entonces, hay que ser muy responsables, comprender que cualquier test o prueba es válido, pero se tiene que ver como eso, como una prueba, como un test. Y los pacientes tienen que aceptarla o no. Yo no puedo forzar a que todos los pacientes empecemos ahora a realizarlo con un determinado fármaco sin el consentimiento de ellos. En el mundo, desde el inicio de la pandemia, se ha probado con algunos fármacos, con algunos medicamentos, sin tener la autorización, pues recurrentes los casos. Luego de un tiempo se comprueba que no son tan efectivos como se esperaba, pero lo novedoso del virus ha llevado a intentar, a probar, a tratar a los pacientes. Usted decía, hay que conocer con certeza, la evidencia científica es importante, así lo han destacado también médicos y especialistas en el área, pero queremos consultarle, para que un medicamento pueda tener esta certeza, esta evidencia científica, ¿qué protocolos debe cumplir? ¿Cuáles son las fases que tiene que transitar? Excelente. Excelente tu pregunta, mira, y es para todos aquellos que nos escuchan, miren, no importa el país en donde en donde nos encontremos. Normalmente lo primero, lo más fundamental es el comité de ética de la institución de salud, sea un hospital o una clínica. Ese comité de ética evidentemente tiene que evaluar, a partir de lo que es la hipótesis de un determinado grupo de expertos, evalúa lo que pudiesen ser las alternativas en este caso terapéuticas, y a partir de allí se establece, ese es, digamos, el nivel más básico en términos de investigación clínica. Una vez que comienza ese proceso, yo puedo llamar a otros centros de salud y comentar en reuniones multidisciplinarias: mira, nosotros queremos realizar este protocolo, aquí está establecido. Es decir, se requiere primero un protocolo formal, conocer efectivamente cuántos son las dosis, en qué momento, en qué tiempo, qué tantas veces se va a dar. Es decir, todo lo que es la hipótesis, pero formal. Luego, eso va a conllevar entonces a que en el momento en el cual ya tengo varios comités de ética de varias instituciones de salud, ya puedo estar haciendo mayor cantidad de pruebas, y luego se evalúa cuáles son los resultados de un determinado tratamiento. Ojo, esto pasa a todos los niveles. Tenemos que entender que en el caso del COVID-19, por supuesto, estamos en una carrera contrarreloj, en el sentido de que hemos utilizado, por una parte, en el caso de la generación de vacunas, todo lo que tenía que ver con inteligencia artificial, con la manipulación o manejo de lo que era el ARN o el ADN, con lo cual se acortaron los tiempos de generación de una vacuna como las conocíamos previamente, en donde antes las únicas vacunas que conocíamos eran con virus atenuado, y ahora, hoy por hoy, eso no necesariamente es así. Entonces, por un lado tenemos el tema de las vacunas, y por el otro tenemos el tema de los tratamientos, y ambos son importantes. Es decir, yo no puedo paralizar investigaciones. Lo que sí es una irresponsabilidad por parte del Ejecutivo Nacional
tiene que ver justamente con el hecho de dar por sentado que ese es el tratamiento y listo, y que además es un tratamiento milagroso y como las llamamos las góticas José Gregorio Hernández, entonces ahora todo el mundo tiene que aceptarlas, ¿no? Ese es un tema muy delicado porque estamos jugando finalmente, o el gobierno está jugando con la salud del pueblo venezolano. Por otro lado, digamos, no podemos cerrarnos de primera instancia a cualquiera de las alternativas terapéuticas, pero sí comprender que tienen que establecerse estos mecanismos, estas fases. Primero los comités de ética, luego, por supuesto, los equipos multidisciplinarios, las evaluaciones científicas de ellos, y por eso en la ciencia nosotros nos manejamos con los artículos que están acreditados o evaluados por revistas científicas de renombre. ¿Por qué? Porque eso no solamente lo evalúa mi colega en Venezuela, sino que lo está viendo uno en Suiza, uno en Suecia, uno en España, uno en Brasil, y eso supone una visión mucho más integral. Entonces, este tipo de pasos se han estado saltando, que es un tema súper delicado, y al final vamos a estar viendo las consecuencias. Ahora, ¿cuánto tiempo podría tomar contar con un tratamiento universal, efectivo? Bueno, el caso de cada paciente puede ser distinto, pero digamos, a ver, ¿cuánto tiempo puede tomar que haya una comunión desde el punto de vista médico en torno a un tratamiento, tomando en cuenta que la Organización Mundial de la Salud ha advertido que aún no se cuenta justamente con ese tratamiento universal? Sí. Fíjate, no hay un tratamiento universal, y esto es fenomenal tu pregunta, no hay un tratamiento universal porque todavía estamos investigando y estamos analizando los resultados, es decir, hay protocolos, el protocolo israelí, por ejemplo, es distinto completamente del protocolo europeo, y eso supone que, bueno, los israelíes están llevando un mecanismo y estamos viendo cuáles son los resultados. Los asiáticos, en el caso, por ejemplo, en el caso de Finlandia, toda esa parte están llevando un determinado protocolo, Australia está otro, Brasil tiene otro, es decir, cada país va llevando sus determinados protocolos y lo único que nos va a dar certeza de una estandarización, digamos, a nivel mundial, va a tener que ser los resultados a mediano y largo plazo. Darte una fecha es complicado porque tenemos en principio dos tratamientos, fundamentalmente. Un tratamiento en la fase inicial, en esa fase previa, digamos, en donde hay cierta fatiga, cierta falta de aliento, cierta falta de oxígeno, pero que no hay consideraciones importantes de afectación de la calidad de vida del paciente de manera importante. Ese es un tratamiento. Y luego tenemos el tratamiento ya con complicaciones cuando manejamos el paciente en las terapias intensivas a nivel mundial. El tratamiento de las terapias intensivas a nivel mundial ha estado cada vez más estandarizado o está encaminándose a tener un tratamiento único. De allí la importancia, por supuesto, de que no nos automediquemos, por supuesto, a pesar de que por cadenas de WhatsApp nos llega un montón de información, comprender que hay medicamentos y hay protocolos que hay que seguir bajo supervisión médica en el caso de las terapias intensivas. En el caso de los tratamientos iniciales es un tema muy delicado porque con las variantes que estamos teniendo del virus, y esto es normal, es decir, comprender que los virus mutan de manera natural con el pasar del tiempo, esto hace que evidentemente tengamos que evaluar si las conductas terapéuticas funcionan y son adecuadas. Entonces esto supone, como te digo, ir evaluando sobre la marcha. Es decir, estamos haciendo pruebas, vamos viendo cuáles son los mejores resultados, a partir de allí se establecen esos protocolos y vamos analizando los datos. Por eso es que ha sido tan difícil que la Organización Mundial de la Salud, que el CDC de los Estados Unidos, que diferentes organizaciones mundiales no hayan podido ponerse de acuerdo. No es que no se pongan de acuerdo, es que estamos recaudando información. Apenas recordemos que estamos por cumplir un año a nivel mundial de la declaración de la pandemia, con lo cual evidentemente esto supone que evidentemente estamos en todo un proceso de crecimiento y aprendizaje, todos. Son dos